murió en 1994, poco después del final de la Guerra Fría y del hundimiento del socialismo, y eso, en definitiva, le sitúa en las coordenadas cronológicas que consideramos los historiadores como la esencia del siglo XX. ¿Y cómo definir el siglo XX? Yo he elegido 4 notas con las que me referiré luego a la vida de Álvaro del Portillo. No sé si estarán de acuerdo con ellas, pero me temo que no podrán discutir conmigo, porque son ustedes muchos y yo tengo micrófono y ustedes no. Entonces, se tienen que aguantar y decírmelo a la salida. En primer lugar, el siglo XX fue el siglo del fracaso del colectivismo y, aparentemente al menos, del triunfo del individualismo. Los colectivismos obligatorios que se intentaron imponer se vinieron abajo. Tanto los fascismos como el comunismo se derrumbaron. Y algunos pudieron entender que eso significaba el triunfo de las ideas individualistas. En segundo lugar, durante el siglo XX triunfa la idea de que la técnica es la solución de los problemas humanos. Seguramente la única solución de los problemas humanos, hasta el punto de que en la técnica no solo está la solución, sino la salvación de los hombres. Y de ahí que todo aquello que podamos hacer, debamos hacerlo. Se convertiría el logro tecnológico en un imperativo moral o en un criterio moral. Y así lo es para mucha gente en la actualidad. En tercer lugar, en el siglo XX el viejo término felicidad, tan utilizado por los ilustrados en el XVIII, ha sido sustituido o hecho equivalente al término bienestar. Es el siglo en el que la búsqueda del bienestar es como la máxima aspiración que se le plantea a la gente, el ideal de vida, bienestar económico, bienestar biológico, la salud o bienestar anímico. Y esos fines habría que conseguirlos por los medios que tuviéramos a mano. Por último, el siglo XX se puede considerar el siglo de la globalización, de la segunda globalización, según muchos historiadores, pero de una globalización intensa, que todos vivimos en la actualidad, ¿no? Nos acaban de decir que a la beatificación asistirán personas de 60 países como consecuencia justamente de esto. A las beatificaciones de los años 30 no asistía gente tan variada. Vayamos con la primera nota, el fracaso del colectivismo y el triunfo del individualismo. Álvaro del Portillo, como acaba de recordarnos Teresa, mostró un intenso sentido social al principio de su vida ya, cuando era muy joven. Lo hemos visto catequista en la parroquia de San Ramón en Vallecas, jugándose literalmente el físico. Le hirieron de gravedad con una llave inglesa, golpeándole los que estaban en contra de la catequesis, que lo manifestaban con esa contundencia en ese momento. Pero en fin, él era un hombre con la preocupación de llevar la doctrina cristiana y el auxilio que él consideraba oportuno a las personas que vivían sin esos medios. Y lo que más llama la atención es que si eso lo hacía cuando tenía 20 años, lo hace también cuando tiene 40. Cuando tiene 40, el fundador de la obra tiene la preocupación de encontrar un lugar para que descanse la gente del Opus Dei que vive en Roma. Álvaro del Portillo localiza una finca de un amigo suyo que está en una zona pantanosa próxima a la costa, y cuando pone en marcha la gestión para que aquello se convierta en un lugar posible para las actividades de descanso, lo primero que hace es un plan para que los aparceros que cultivaban aquellas tierras puedan convertirse paulatinamente en propietarios con créditos blandos. Es decir, un plan de mejora social de los hombres que viven allí. Y cuando tiene 70 años, por ejemplo, he elegido estos 3 para hacer el arco de su vida completo, Álvaro del Portillo viaja a Filipinas, bueno, con 73 años, y cuando se marcha del país, reunido con algunas personas del Opus Dei y cooperadores de la obra, les hace ver la necesidad de que se planteen promover labores de calado social por las necesidades que ha descubierto en el país durante el viaje, y les anima a hacerlo. Pero de todas formas, más que por el interés que mostró en algunas actividades de carácter social, puede decirse de él que vivió siempre para un proyecto común, que estuvo siempre volcado, despreocupado de sí mismo, en la tarea de hacer el Opus Dei y de hacer la Iglesia. Llama la atención en este terreno que no buscara nunca la afirmación de sus propios proyectos en cuanto suyos. Al contrario, se empeñó en identificarse siempre con un proyecto recibido de otros, al que quiso ser lo más fiel que podía. La misión de la Iglesia y dentro de ella el Opus Dei. Durante el tiempo que estuvo con el fundador del Opus Dei, su afán fue permanecer como su ayuda más próxima en todo lo que le fuera posible y también lo más oculto que pudo, y lo consiguió casi siempre, cosa que dificulta la tarea de los historiadores. Y tras la muerte del fundador del Opus Dei, su idea del gobierno de la obra
Fue un proyecto de continuidad, no concebida como inmovilidad, sino como continuación creativa y dinámica, pero no quiso nunca dejar su propia huella, no le interesaba. Su meta era seguir las huellas de San José María y gobernar como él hubiera gobernado. Y esto no obedecía a que Álvaro del Portillo fuera un hombre sin ideas propias. Al contrario, las tenía y muchas, o que le faltara iniciativa, no le faltaba, era un hombre lleno de empuje, sino que en él la idea de ser alguien pasaba por serlo a través de otro. Describir esto en términos racionales puede parecer difícil, de hecho lo es, pero en términos vitales es fácil de comprender. Dicho de otra forma, quería hacer las cosas por un motivo de amor. En definitiva, el amor es lo que lleva a las personas a decir solo vivo para ti, y ese sentido de vivir a través de otro lo tienen los esposos, o lo tienen los padres, o lo tienen cualquier buen hijo de Dios que considere a Dios un padre. Alguna vez Álvaro del Portillo resumió sintéticamente su deseo de cómo vivir con esta frase que anotó como propósito. Propósito de no hacer nada porque me guste, sino porque me lo dicte el amor, que diga siempre que sí al amor. Y este mismo principio le hizo ser un gran amigo de la libertad, convencido de que sólo quien es libre puede amar. Sugirió, por ejemplo, cambiar la letra a una canción mexicana que le cantaron alguna vez, en la que una estrofa decía: donde las almas suelen hablarse de tú con Dios, y propuso como alternativa decir donde las almas pueden hablarse de tú con Dios. Le parecía más acorde esa letra con el espíritu de libertad que había heredado de San José María. Por último, uno de los frutos del individualismo, característico de finales del siglo XX, ha sido una intensa preocupación por la propia imagen. Y en esto, don Álvaro también fue contracorriente. Cuando falleció el fundador del Opus Dei, por ejemplo, algunos directores de la obra le propusieron que tuviera reuniones multitudinarias con personas de diversa procedencia, llamadas tertulias, pero que eran más bien eso, una reunión multitudinaria, y don Álvaro dudó si hacerlo, porque sabía muy bien que ni tenía las dotes escénicas de su predecesor, ni tenía el gracejo que él tenía, ni su facilidad de palabra. Y era consciente de que podía, si alguien le comparaba, quedar mal, y sobre todo temía que podía aburrir. Finalmente decidió llevar adelante esas intervenciones olvidado de sí mismo y confiando en que el Espíritu Santo haría algo por sacar fruto de aquellas reuniones. En definitiva, Álvaro del Portillo cabe concluir que más que centrado en un proyecto personal individualista, edificó su vida sobre un voluntario olvido de sí mismo para ponerse al servicio de muchos. En segundo lugar, la cuestión de la técnica como solución y como salvación. Bueno, Álvaro del Portillo fue un técnico. Hizo 2 carreras técnicas, ayudante de obras públicas, ingeniero de caminos, canales y puertos, y toda su vida mantuvo una fuerte mentalidad técnica, y una muy buena capacidad de cálculo. Pero hay que decir, en primer lugar, que muy pronto, nada más terminar los estudios de caminos, por consejo del fundador del Opus Dei, realizó estudios de humanidades. Hizo la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia y se doctoró en Historia en los años 40 con una tesis sobre las exploraciones de California en el siglo XVI. Posteriormente realizó los estudios de Teología, profundizó especialmente en los de Derecho Canónico y se doctoró en esa materia. Su segundo doctorado fue en Derecho Canónico. Solo el tercero, cuando las escuelas llamadas entonces especiales, hoy escuelas técnicas superiores, se incorporaron a la universidad, Álvaro del Portillo se convirtió en doctor ingeniero de caminos mediante el proyecto que antes mencionaba Jaime, Dios mío, ya esto es el típico ejemplo de historiador que pierde la memoria en la propia mesa. Pero en fin, confíen en mí en el resto, por lo menos de momento. Les decía, fue su tercer doctorado, pero llama mucho la atención en él cómo cala en las disciplinas humanísticas desde muy pronto. Y, por ejemplo, a mí me asombra que en el año 43, cuando viaja a Roma, cuando tiene que dialogar con algún cardenal, habla en latín. Bueno, verán ustedes, si ustedes piden a los licenciados en Filosofía y Letras que mantengan una conversación en latín, nos ponen en un apuro. A mí me pondrían en un apuro grave. No sé los otros presentes en la sala qué les pasaría con esta circunstancia, pero en general no es tan común. Y Álvaro del Portillo había hecho un buen bachillerato, pero había hecho Filosofía y Letras solo en 2 años, diríamos, a toda velocidad, y llama la atención cómo había calado en este estudio, también al realizar los estudios de teología en concreto.
Pero por encima de estas circunstancias, que en otros bastarían para llenar varias veces nuestra vida profesional, en su trayectoria puede observarse que está convencido de que los problemas humanos no se solucionan con la técnica, sino que se solucionan con la libertad. Aunque lo mejor sería decir que no son solamente técnicos, son sobre todo éticos, porque ciertamente hay dos partes de ese elemento. Uno de los episodios en que esto más llama la atención es quizá el problema más difícil con el que Álvaro del Portillo tuvo que enfrentarse toda su vida, que es la configuración jurídico-canónica del Opus Dei, que planteaba un problema de derecho dentro de la Iglesia muy difícil. Él era muy buen canonista, he mencionado antes que era doctor en Derecho Canónico, y era también muy buen negociador. Algunas veces que la labor del Opus Dei entra en dificultades graves por las relaciones con algún eclesiástico, como por ejemplo con el cardenal arzobispo de Dublín o con el de Lisboa, el que desbloquea la situación y hace flexible lo que era inflexible es Álvaro del Portillo con una visita, mientras que hay personas que han estado enfrentándose con el problema sin conseguir arreglarlo durante meses o años en algún caso. Pues bien, Álvaro del Portillo ni confió en la técnica canónica, ni confió en la capacidad de negociación solo para solucionar el problema jurídico del Opus Dei. Creía que solo se podría solucionar rezando, porque entendía que las libertades humanas solo se mueven porque quieren y auxiliadas por la gracia de Dios que las inclina suavemente hacia el lugar donde el Creador quiere que vayamos. En tercer lugar, felicidad es bienestar, biológico, económico o anímico. Pues bien, Álvaro del Portillo procuró promover el bienestar de las personas que dependían de él desde muy joven. Si estudió la carrera de ayudante de obras públicas, no fue por entretenimiento. Por cierto, dicho sea de paso, el examen de ingreso en ayudantes de obras públicas duraba 9 días cuando él ingresó. Era un examen intenso, de los que ya no quedan, afortunadamente. Les decía, aparte de estudia ayudante de obras públicas no por afición, sino porque quiere ganar dinero cuanto antes y de esa manera poder ayudar a su familia que atraviesa por dificultades económicas. Inmediatamente después de incorporarse al Opus Dei, al terminar la guerra, su preocupación por los medios materiales para hacer la labor apostólica de la obra será continua y dedicará a eso un esfuerzo muy importante. Y esto llegará al colmo luego en Roma con el empeño por levantar la sede central del Opus Dei en la ciudad eterna. Hasta el punto de que San José María decía que los problemas de salud que don Álvaro tenía con el hígado se solucionarían con una cataplasma de $. Y en efecto, su salud, de suyo quebradiza, se quebrantó gravemente a veces como consecuencia de los esfuerzos que tuvo que hacer por allegar medios económicos para sacar adelante el Opus Dei. Cuando él gobierna la obra, su preocupación por los enfermos le lleva a crear una universidad en Roma, que es el Campus Biomédico, dedicada a ciencias de la salud, a promover un centro de investigación en Pamplona, que es el Centro de Investigación Médica Aplicada, también para atender mejor a los enfermos, a promover obras sociales en las que no me voy a extender porque lo ha mencionado antes Teresa cuando nos hablaba de ese corazón africano. Pero también en otros continentes, no solo en África. Y sin embargo, para sí mismo estaba muy lejos de buscar el bienestar como camino de felicidad. He aludido ya antes a su propósito de hacer todo por amor y no por gusto. Y vale la pena ilustrar cómo lo llevaba a la práctica algunas veces. En las comidas, por ejemplo, se solidarizó con el régimen que seguía José María Escrivá como diabético, como manera de acompañarle y de estar más próximo. Bueno, seguramente alguno de ustedes a lo mejor es diabético y casi todos hemos visto comer a un diabético. Nunca me he sentido inclinado a acompañar en la comida a un diabético. He procurado evitarlo todo lo que podía y dar gracias a Dios por no tener esa enfermedad. Pues no, don Álvaro comió como un diabético durante años, pues estar cerca de San José María. Le imitaba hasta en las cosas que comía, ¿no? Por afán de no estar pendiente de sí, sino del otro que tenía al lado y concretamente al que quería servir. Y luego hizo una cosa que si hubiera adolescentes no contaría, pero como el público es suficientemente maduro creo que se puede contar. Y es que no era fumador, pero por obediencia se convirtió en fumador. Esto dicho ahora es escandaloso, porque es una doble blasfemia contra dos diosas contemporáneas, la diosa autonomía individual, que dice que obedecer es malo, y la diosa salud, que dice que fumar también es malo. Álvaro no fumaba, cuando tenía 30 años, el fundador del Opus Dei había dejado de fumar cuando llegó al seminario, y
cuando se iban a ordenar los 3 primeros, pensó que si ninguno de los primeros sacerdotes de la obra fumaban, los miembros del Opus Dei pensarían que moralmente era reprobable fumar, y le animó a que lo hiciera. Y don Álvaro fumó con tanto entusiasmo e interés que cuando quiso dejar de fumar le costó mucho, ¿no? Y recayó alguna vez. Y por otro lado, don Álvaro era un hombre que, y en esto contradice también la mentalidad del siglo XX, un hombre al que no le importaba arriesgar. El siglo XX tiene esta paradoja, o sea, es un siglo que exalta la competencia y el individualismo, y sin embargo, al final del siglo, los ejecutivos buscan desesperadamente la seguridad del contrato blindado y el pueblo llano buscamos desesperadamente la seguridad social, como manera de no tener riesgos. O sea que es una gran mentira lo del riesgo como camino de triunfo, ¿no? Pues bien, don Álvaro no le importó arriesgar. Era un hombre que arriesgaba y mucho, no solo porque era un hombre de un gran valor físico, que se podrían contar anécdotas sobre eso, la misma que he contado de la catequesis antes es suficientemente significativa, sino también por la audacia moral sobresaliente que manifestó más de una vez. Impulsaba empresas que eran difícilmente exitosas. Lo que he dicho antes, la creación de la Universidad de la Santa Cruz, la creación del campus biomédico, el Centro de Investigación Biomédica Aplicada, otras obras sociales que también eran de un gran coraje en cuanto al espíritu con que emprender, que podían fracasar fácilmente, todavía hoy pueden fracasar, porque nadie garantiza que puedan salir adelante. Él las emprendía con una seguridad pasmosa, y esto no porque fuera un hombre que no le importara la seguridad, es propio del ser humano que nos importe la seguridad, sino porque la anclaba en Dios, y estaba convencido, totalmente convencido, de que con la ayuda de Dios no fracasaría nunca, y parece que acertó. Bueno, por último, la globalización y los particularismos. El siglo XX es un siglo de interconexión, de sincronización del acontecer mundial, dicen a veces algunos escritores, y don Álvaro en ese sentido era un hombre que reunía ya por familia condiciones y lugares muy diversos, ¿no? Era hijo de un español de España y de una española de la Nueva España, de una mexicana. Y esa condición de hispano de las dos orillas del Atlántico le hacía tener una mentalidad quizá más abierta que la que los hispano-españoles podemos tener ordinariamente. Tenemos fama de berroqueños, al menos en la meseta. En Galicia son ustedes más suaves, ¿no? Al menos esa fama hay, ¿no? Pues bien, don Álvaro, aparte de eso, tuvo una vocación de apertura al mundo desde muy joven, como consecuencia del espíritu que crea en él San José María, por el afán de llevar el Opus Dei a todo el mundo, porque era algo querido por Dios para todo el mundo. Y de eso estaba convencido ya al año de haber pedido la admisión en la obra. Durante la guerra estudió, para no perder el tiempo, por ejemplo, japonés, pensando que quizá podría ir a Japón. Casi todo el japonés que estudió lo olvidó. No debe ser difícil olvidar el japonés. También estudió alemán. Se aprendió de memoria un diccionario que tenía de alemán, se aprendió los 30.000 vocablos que tenía el diccionario. Nunca me he aprendido 30.000 vocablos de memoria, pero debe ser toda una experiencia. De manera que al terminar la guerra era capaz de leer alemán, aunque no lo podía hablar porque no sabía gramática, pero entendía el alemán. Cuando a un alemán le hablaba lo entendía porque todas las palabras las entendía. Por otra parte, fue un hombre muy bien informado. Por su trabajo en la Santa Sede y por su trabajo al frente del Opus Dei, conocía muy bien toda la realidad mundial. Y cuando alguien que se dedicaba a la política le pidió consejo para hacer bien su trabajo, don Álvaro le contestó que para buscar soluciones junto a quienes no pensaran como él, evitara acudir a la negociación con deseos de vencer. Su solución no tenía por qué ser la mejor, que dialogara. Y esa misma mentalidad abierta le llevó a no hablar nunca mal de nadie, a no guardar rencores. Y era un hombre que había vivido una guerra y había tenido una pistola apuntándole a la cabeza, amenazándole de muerte. Sabía lo que era estar sometido a un odio ciego. Y eso nos devuelve a un criterio central en su vida, que es que no se empeñó en hacer triunfar lo suyo, porque vivía de tal forma que hacía de lo ajeno asunto propio. Las barreras quedaban derribadas de antemano en su comportamiento. Se comprende por eso que sufriera con los enfrentamientos, con la violencia o con las faltas de unidad, y especialmente en la Iglesia, como se vio con ocasión del posconcilio y con el triste cisma que acabó provocando Monseñor Lefebvre. Su actitud, en cambio, fue la contraria, incluso a costa de su fama. Hay un episodio histórico un poco difícil,
todavía en la historia contemporánea, relacionado con una asamblea clerical de los años 70, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que motivó una maledicencia sobre Álvaro del Portillo en relación con un documento llamado Documento Romano. Bien, todavía está por aclarar el asunto, pero da la impresión de que don Álvaro no tuvo nada que ver con su elaboración y, sin embargo, en algunos ambientes eclesiásticos españoles siempre se le atribuyó, y con una fuerte carga negativa en la atribución. Y él nunca lo desmintió, ni nunca se quejó de las personas que difundían eso o hablaban mal de él. Eso siempre me ha chocado mucho, y me parece, porque todos sabemos lo que se sufre cuando hablan mal de uno, e injustamente. En cambio, él prefirió callarse, esperar, tener paciencia, mucho cariño y comprensión con esas personas, y confiar en que el tiempo y ese cariño acabarían solucionando la situación. Y parece que lo consiguió. Bien, hasta aquí estos breves apuntes sobre Álvaro del Portillo visto al contraluz de las tendencias comunes de su tiempo. Preparar una exposición sobre Álvaro del Portillo se demostró desde el principio una tarea difícil, fundamentalmente porque fue un hombre que se empeñó en pasar oculto, en desaparecer, y en buena medida lo consiguió. Y eso nos colocaba ante el desafío de qué elegir como argumento de los paneles y cómo mostrarlo. El talento de los artistas que trabajaron en el diseño del mobiliario y de los gráficos nos puso en la pista de una posibilidad que me recuerda a la decisión de otra artista, la novelista norteamericana Willa Cather, cuando quiso escribir sobre la historia de la Iglesia en los Estados Unidos de Arizona y Nuevo México, concretamente en una obra suya, que es una novela que me parece deliciosa, titulada La muerte llama al arzobispo. En una carta que escribe a su editor, Cather, escribe en los años 20 del siglo XX, le dice, y cito: «Toda mi vida había querido hacer algo al estilo de las leyendas, lo que es el reverso absoluto del tratamiento dramático. Desde que en mis días de estudiante vi por primera vez los frescos de Piví de Chabannes sobre la vida de Santa Genoveva, siempre había deseado intentar algo similar en prosa, algo sin acento, sin ninguno de los elementos artificiosos de la composición. En la leyenda dorada los martirios de los santos no cobran mayor importancia que los incidentes triviales de sus vidas. Es como si todas las experiencias humanas, medidas contra una experiencia espiritual suprema, tuviesen una importancia similar. La esencia de dicha escritura no es retener la nota, no reside en explotar todo lo que hay en un incidente, sino en apuntar y continuar. De alguna manera es una técnica literaria como expresionista, como Piví de Chabannes, ¿no?, lo que quiere imitar Cather cuando piensa en lo que quiere escribir en su libro. Y esta exposición tiene algo de ese estilo. Apunta datos y sigue adelante, dejando al cuidado del visitante la consideración de los hechos que se evocan, y confiando en que al final descubra el secreto de lo intangible que fundamenta toda la historia que se le presenta. Pero al hacer esta consideración, de todas formas me surgió un escrúpulo intelectual, porque bueno, estoy comparando a don Álvaro con la historia de los mártires y él no es mártir, ¿no? Y me pregunté si había algo analogable al martirio en su vida, y les hago partícipes de dos reflexiones que me llevaron a no retirar este párrafo del discurso. La primera es, como verán en los paneles, en la parte convexa hay normalmente un punto de camino, una frase de San José María que centra la reflexión sobre la que trata la parte cóncava del panel más descriptiva, y que es la que contiene los datos a que he hecho referencia. Pues San José María recoge de una carta que le escribieron en camino una frase con la que está de acuerdo, y que dice que obedecer siempre es ser mártir sin morir. Bueno, pues cabría preparar algunos paneles sobre la historia de don Álvaro como hombre obediente, porque practicó esa virtud a lo largo de su vida con una gran intensidad, hasta el punto de que San José María le llamó su hijo más fiel. Y la segunda reflexión sobre el martirio se apoya en una consideración de un profesor universitario de la Edad Media, Tomás de Aquino, que equipara al hombre que sabe y al mártir. Sostiene el santo doctor que para el que sabe es naturalmente difícil de una manera especial el creer. Y por eso el santo filósofo piensa que los que se dedican a trabajos intelectuales son equiparables a los mártires. Quien ha llegado a un cierto grado de conciencia crítica no puede dispensarse de pensar acabadamente los argumentos en contra, tanto de los filósofos como de los herejes. Tiene que hacerles frente. Justamente por ello hay que comparar a quien piensa críticamente y al mismo tiempo cree con el mártir, el cual no abandona la verdad de la fe a pesar de los argumentos de la violencia.
La verdad de la fe no puede ser positivamente demostrada por ningún argumento racional. Es esto precisamente lo que configura la situación del que cree, no solo su situación externa, para la que existe por ello una antigua regla de combate que dice así: la intención del cristiano que quiere llevar adelante una discusión sobre la fe debe orientarse no a demostrar la fe, sino a defenderla. La situación interna del que cree es en el fondo exactamente la misma. Tampoco frente a los propios argumentos racionales hay más posibilidad de resistencia que la defensa. Por tanto, no el ataque, sino el mantenerse firme. Y esa firmeza fue también característica de la vida de Álvaro del Portillo, acompañada siempre de una amabilidad, un buen humor y una serenidad que le hacían especialmente atractivo y también inconmovible. Y es evidente que le tocó saber mucho, y no solo de argumentos contra la fe, sino de comportamientos que se le oponían y querían a veces pasar por lo contrario. Bien, hasta aquí nuestro repaso histórico de Álvaro del Portillo, confrontado con su siglo, y este pequeño apunte sobre la exposición que tendremos ocasión de visitar estos días. Pienso que cabe concluir que si fue un hombre de su tiempo, como todos lo somos, y en algunos aspectos muy intensamente, hubo otros en los que no solo se distanció de las corrientes imperantes, sino que se enfrentó a ellas con decisión y tenacidad impresionantes. Reparemos, por ejemplo, en la cuestión del individualismo. Me parece relativamente fácil percatarse de lo insensata que resulta una cultura individualista siendo lo que somos los hombres, seres completa o casi completamente dependientes unos de otros. Para empezar, hijos de unos padres sin cuya voluntad nosotros ni siquiera hubiéramos nacido, hijos de un tiempo, de una cultura que ninguno de nosotros hemos elegido. Vivimos en unas circunstancias que tampoco dominamos casi nunca. La idea de autoafirmación personal en régimen de completa independencia es racionalmente ridícula, y me parece que puede aventurarse que su predominio cultural no tiene mucho tiempo por delante. Entiéndanme, no quiero decir que no vaya a pasar del verano, pero sí digo que las ideas insensatas tienden a decaer y a ser sustituidas por otras, porque los insensatos siempre estaremos en el mundo, pero el individualismo acabará cayendo y creo que no le falta mucho. Si me equivoco, ya me vienen ustedes a corregir. En ese sentido y con ese horizonte, es muy probable que las vidas de hombres como Álvaro del Portillo, que supieron colocar lo personal al servicio de los demás y que no hicieron de lo propio el centro de su criterio, aparezcan en el futuro como las de hombres adelantados a su tiempo. Puede que algunos piensen entonces que esos nuevos tiempos son fruto del empeño y de la decisión de esos pocos que supieron navegar con el viento de cara en el corto siglo XX. Al fin y al cabo, esa es una de las características que presentan las vidas de los santos cuando se miran desde el prisma de la historia mundana, como he querido hacer yo. Viven en el tiempo, pero como por encima del tiempo. Lo trascienden y vienen a ser por eso un testimonio de cómo pervive la presencia de Jesucristo en la historia. Y esto es todo. Muchas gracias.